Hola a todos. En esta ocasión vamos a resolver las preguntas de química que corresponden al área 4 de la guía de ingreso a la universidad. Estas van de la pregunta 21 a la pregunta 30. Entonces comenzamos. Pregunta 21. Fenómeno que antecede y da pauta al modelo de Rutherford con respecto a la estructura del átomo. Entonces hay que recordar un poco a los modelos atómicos. De hecho, Rutherford experimentó con las partículas alfa. Trató de ver cómo era la dispersión de estas partículas jugando con una lámina de oro muy delgada. Las partículas alfa son núcleos de helio. Entonces, aquí la respuesta correcta corresponde justo a la radiación alfa, ¿no? Bien, entonces, siguiente pregunta. La clasificación de elementos que dio origen a la tabla periódica de Mendeleev se basó en, y vamos a leer, el orden creciente de sus números atómicos, su reactividad frente al agua, su facilidad de oxidarse en el aire, el orden creciente de sus masas atómicas. Y aquí la respuesta correcta corresponde al inciso D, el orden creciente de sus masas atómicas. Recuerden, hoy en día la tabla periódica se acomoda mediante el número atómico, pero para Mendeleev, él basaba en el orden creciente de las masas atómicas, que hoy sabemos que es la suma de protones más la suma de neutrones. Perfecto. Siguiente pregunta. La fórmula del clorato de potasio es... Entonces, aquí hay que recordar un poco de la nomenclatura y de cómo se asignan a los estados de oxidación, en particular para cloro, que tiene varios estados de oxidación. Entonces, demos los nombres. Hipo, clorito de potasio, clorito de potasio, clorato de potasio y perclorato de potasio. ¿No? Entonces, son algunos de los prefijos que se les dan. Hipo, hito, lo que sea, ito, lo que sea, ato, lo que corresponda, per, ato y lo que corresponda. Entonces, la respuesta correcta corresponde al inciso C. Bien, siguiente pregunta. Número de moléculas que hay en 3 mol de agua. Entonces, aquí hay que recordar justo la relación con la que podemos pasar de cantidad de sustancia a partículas elementales. Y se trata del número de Avogadro. Entonces yo coloco 3 mol de agua. Y por cada mol de agua, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y lo que resta es hacer la operación. Los factores de conversión nos ayudan mucho a realizar este tipo de operaciones. 3 por 6.022 por 10 a la 23. Mi recomendación es, siempre dejen la potencia hasta el último. Entonces, 3 por 6.022, perdón, esto me da 18.066 por 10 a la 23. Lo que corresponde al inciso C. Y tenemos la respuesta. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos de cloruro de potasio hay en 0.1 mol de esta sustancia? Ok. Vean que aquí
un dato que no siempre se va a proporcionar es el de la masa molecular, pero ustedes siempre van a tener acceso a él porque tienen acceso a la tabla periódica. Entonces, vamos a obtener la masa molecular de dicho compuesto. Potasio tiene una masa de 39 gramos por mol. Y cloro tiene una masa de 35.4 gramos por mol. Entonces, la suma de estas dos cosas nos da 74.4 gramos por mol. ¿Sí? Más o menos una cosa de este estilo. Seguimos. Ahora, me dice que tengo 0.1 mol del cloruro de potasio. Y la relación que yo utilizo es por cada mol del cloruro de potasio, tengo 74.4 gramos de cloruro de potasio. Entonces sería multiplicar 0.1 por 74.4, que me da como resultado 7.44, es decir, aproximadamente 7.5 gramos de cloruro de potasio. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso B. Bien, siguiente pregunta. El enlace que une a las moléculas de agua se le denomina. Entonces, aquí hay que recordar un poco el tema del agua. Y el enlace o la interacción que hay entre las moléculas de agua se conoce como puente de hidrógeno. ¿Sí? Es aquella interacción que se da dada la polaridad de la molécula. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso D, puente de hidrógeno, que es un enlace o interacción solo entre las moléculas de agua. Bien, siguiente pregunta. Al agregar unas gotas de vinagre con un valor de pH igual a 3.5 a 1 litro de agua pura, el pH de la disolución puede ser inciso A muy ácido, inciso B ligeramente ácido, inciso C neutro, inciso D ligeramente básico. Siempre hay forma de darle vuelta a las preguntas. Y ustedes tienen que pensar, yo estoy agregando una sustancia que corresponde a un ácido, ¿no? Porque en mi escala los ácidos van de 0 a 7 y este se encuentra en 3.5. Entonces yo estoy agregando una sustancia ácida, pero vean que estoy agregando solo unas gotitas de ese ácido. CH3COOH, ácido acético, mejor conocido como vinagre. Y incluso ustedes pueden hacer un análisis distinto. ¿Qué pasa si ustedes agregan 3 gotitas de limón, que también es un pH ácido, a 1 litro de agua? Seguramente ni les va a saber a limón eso, ¿no? Podrá tener un muy ligero sabor. Y es lo que va a pasar aquí con el vinagre. Es tan grande el volumen respecto a la cantidad de ácido que estoy agregando que realmente el pH del agua no va a variar mucho. Es decir, se va a mover unas cuantas unidades hacia lo ácido, porque estamos agregando ese tipo de sustancia. Por lo tanto, la respuesta correcta sería ligeramente ácido. No estoy modificando mucho el pH, por lo tanto no puede ser muy ácido. No puede ser neutro, porque ya estoy agregando una sustancia ácida, y mucho menos puede ser ligeramente básico, porque yo estoy agregando un ácido. Perfecto. Entonces, siguiente pregunta. En la siguiente reacción, X, ¿a qué corresponde? X más oxígeno nos produce un óxido ácido. Entonces, vean, aquí ya tenemos casi la respuesta ganada. Tenemos que recordar, ¿los metales producen óxidos? Sí,
también conocidos como óxidos básicos, es decir, cuando interaccionan con agua forman bases, mientras que los no metales producen óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos, es decir, cuando interaccionan con agua forman ácidos u oxiácidos, mejor dicho. Entonces tenemos inciso A sodio, B nitrógeno, C magnesio y D calcio. Vean que inciso A es un metal, inciso C es un metal, inciso D es un metal. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al nitrógeno, que es el único no metal presente en las respuestas. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Biomolécula responsable de la construcción del tejido muscular y es un polímero de aminoácidos. Entonces, aquí hay que recordar, la palabra clave está en aminoácidos, ¿sí? Porque justo con esto podemos determinar de qué tipo de molécula se trata. Entonces, la unión de un montón de aminoácidos a través del enlace peptídico es la producción de las proteínas, ¿sí? Los aminoácidos a través de este enlace generan a las proteínas, que es la unión de un montón de los aminoácidos. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso B, proteína. Sí, entonces recuerden un poco de la química, ya sea orgánica o de los alimentos. Perfecto. Continuamos con la última pregunta. Pregunta 30. A partir de los siguientes valores de entalpía de reacción, indica el que representa el mayor desprendimiento de energía. Entonces, aquí tenemos que recordar temas de termoquímica. Recuerden, delta H mayor que 0 y delta H menor que 0. Esto es lo que necesitan para responder a la pregunta. Delta H mayor que 0, es decir, delta H positivos, corresponden a las reacciones endotérmicas, aquellas que absorben calor, y delta H menores que 0 corresponden a las reacciones exotérmicas, es decir, aquellas que liberan calor o energía. Ahora, me está diciendo que la reacción que desprende energía, por lo tanto yo ya sé que se trata de un delta H negativo o menor que 0, es decir, descarto los positivos, porque esos no me sirven, y analizo cuál desprende más energía. Ah, pues a delta H más negativos, mayor desprendimiento de energía, es decir, la respuesta correcta corresponde al inciso D, menos 395.7 kilojoules por mol, que es un valor mucho más negativo que menos 110.5. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. Bien, entonces, hasta aquí llegan las preguntas de química de la guía de Área 4 de ingreso a la universidad. Todos los datos acerca del curso aragonés se quedan en la caja de información del video. Cuídense y nos vemos.